tercer día en Dubái. Y llegamos hasta una parte de la ciudad que se llama Jumeirah, y aquí tenemos detrás mío la mezquita de Jumeirah o Gran Mezquita de Jumeirah, que según entiendo es la única mezquita de toda la ciudad que se puede visitar turísticamente. La visita, valga la redundancia, la veo demasiado turística, tal vez me parece caro por visitar solamente una mezquita, vale 35 dirham, que al cambio estaríamos hablando de aproximadamente unos 8 o 9 euros. Entonces me la voy a saltar, sin embargo les voy a dejar algunas explicaciones de esta mezquita que está muy bonita por fuera, no sé por dentro, a lo mejor consigo alguna imagen y se las dejo. La Gran Mezquita de Jumeirah se inauguró en 1979 y desde 1998 se encuentra abierta al público en general para visitas guiadas y debates culturales. En lo personal, la actividad no me resultó del todo interesante y por eso preferí saltármela. Después de que salimos de la mezquita, caminamos solamente como unos 10 minutos y llegamos hasta esta zona que se llama La Mer, y se divide en dos playas que son La Mer Norte por aquel lado y La Mer Sur, que es donde estamos ahora. Me está gustando mucho el lugar porque crearon aquí una especie de pueblecito urbano decorado con grafitis y está full de restaurantes, de tienditas. Hay también muchísimas actividades para hacer. Pueden alquilar motos de agua, botes de pedal, tablas para hacer pádel, hay hay también cabinas para cambiarse. De verdad muy bonita la zona, el agua está de un color turquesa bastante transparente y lo que sí observamos es que hay mucho turismo, principalmente de rusos. Llegamos hasta el Burj Al Arab, que es este famoso hotel que ven aquí detrás mío con forma de vela, y es un hotel muy exclusivo. Definitivamente nada más se puede pasar con reservación, es decir, si se están hospedando allí o si quieren realizar una consumición en el restaurante. Los invitados de otra manera no pueden pasar y todo el mundo se agrupa aquí para hacerse fotos, y de este punto no pueden pasar a menos que tengan, como les digo, esa reservación que vale un mínimo de 250 dirham la consumición, que es para tener bebidas, y si quieren comer en el restaurante un mínimo de 450 dirham. Hay una taquilla aquí donde tienen que pagar por anticipado, entonces les anotan su nombre, tienen la reservación y ya pueden pasar de este punto y subir, por supuesto, al punto más alto del hotel y tener vistas de todo esto. Nosotros nos lo vamos a saltar porque no hay presupuesto. Esta parte de acá se llama Medinat Jumeirah y recrea una antigua ciudad árabe tipo ciudadela, y aquí van a poder encontrar varios hoteles además de restaurantes, y se parece mucho a estar visitando una antigua Medina. Esta parte se escapa un poquito de la autenticidad que se puede vivir en Deira, pero está bien. Sin embargo, es la recreación de un zoco o un mercado tradicional. Hay de todo tipo de productos, desde artículos muy lujosos hasta recuerdos tipo souvenir, y eso sí, los precios muchísimo más caros que en el distrito viejo de Dubái. Cualquier cosita cuesta bastante más de lo que uno podría esperar, y la comida también súper cara en este lado de Dubái. Creo que lo que más difícil se hace de Dubái, como ya les comenté en episodios anteriores, es moverse por la ciudad, ya que caminar es prácticamente imposible. Sin embargo, esta área es la zona más caminable de todo Dubái. Estamos en la Marina de Dubái, un lindo paseo que recorre este canal con estos rascacielos enormes bordeándolo, que de verdad que se ve muy bonito, y creo que a la hora del atardecer va a estar genial. Dubai Marina es probablemente una de las zonas residenciales más costosas de Dubái. Nacida de la nada en la década del 2000 con el claro objetivo de construir el puerto artificial más grande de todo el mundo y de rodearlo de rascacielos destinados a hoteles y apartamentos privados. Además de un largo paseo que bordea todo el frente marítimo, cargado con más de 200 restaurantes con cocinas de todo el mundo. Fíjense en esto, en Dubái hay carteles por todas partes que prohíben, por ejemplo, fumar, pasear mascotas como en este caso, y en todos estos sitios incluyen multas. O sea, aquí en Dubái Marina totalmente prohibido si tienes un perro sacarlo a pasear, y dice que porque los desperdicios de mascotas generan enfermedades.
Debo admitir que a mí toda esta parte nueva y de rascacielos me genera cierta curiosidad y mucho interés, y obviamente porque no estoy acostumbrado a este tipo de arquitectura, pocas ciudades conozco por el estilo y no vivo en una ciudad de edificios tan altos. Lo que sí se me hace un poquito raro es que como son tan altos ocultan el sol antes de tiempo, entonces parece que fuera más tarde en realidad la hora que es ahora, porque el sol, bueno, está detrás de los edificios y ya muy tempranito comienza a hacer sombra. En mi visita por Dubái, sin lugar a dudas, una de mis actividades favoritas era moverme en metro. Ir pasando al lado de enormes autopistas con cientos de automóviles mientras vamos dejando atrás gigantes de cristal y anuncios publicitarios de tamaños exagerados me hace pensar en lo pequeño que puede llegar a sentirse uno en una ciudad de estas dimensiones. Estamos ahora en el monorail y vamos a visitar La Palmera, o la isla de La Palmera, que es una isla artificial. Las Islas de las Palmeras es un ambicioso proyecto de Dubái para llevar a otro nivel la infraestructura residencial, turística y de entretenimiento de la ciudad, ampliando la superficie de playa en unos 320 kilómetros con la construcción de 3 islas artificiales. De las 3 islas planeadas de momento, Palm Jumeirah es la única que está finalizada, mientras que Palm Deira y Palm Jebel Ali se encuentran aún en construcción. El nombre de las islas se debe por supuesto a su forma, que está compuesta por un tronco, por las hojas de la palmera y por un rompeolas gigantesco en forma de media luna que rodea cada una de las islas. La palmera Jumeirah tiene una superficie de casi 6 kilómetros cuadrados y es tan grande que puede ser vista desde el espacio. Un monorail recorre todo el tronco de la palmera de principio a fin con varias paradas. Y pues este es un billete diferente que se compra aparte, no es el mismo billete que se utiliza para el metro ni para el tranvía. Vale 20 dirhams si lo quieren solamente de ida y 30 si lo utilizan ida y vuelta. Con este billete pueden ir parando en todas las estaciones, pero una sola vez en cada una. Nosotros vamos a llegar hasta la última de todas y después regresar parando en cada una de ellas. Además de la estación de partida, hay otras 4 estaciones, una de las cuales no estaba operativa al momento de nuestra visita. El monorail funciona sin conductor, por lo que te recomiendo que te subas al frente y así podrás apreciar todo el trayecto en primera fila. En la isla se sembraron alrededor de 12.000 palmeras, lo cual explica por qué por momentos parece que estuviéramos atravesando un oasis. Durante el paseo irás viendo todo desde arriba, pudiendo apreciar las calles, los edificios residenciales, los hoteles e incluso las hojas de las palmeras situadas a ambos lados del tronco con sus villas y playas privadas. Llegamos hasta la última parada, que vendría siendo la última rama de esta palmera. Aquí, como pueden ver, tenemos el Golfo Pérsico y el trayecto es realmente alucinante porque el monorail va un poco elevado, entonces uno va viendo todo el camino, palmeras que están sembradas por todo el trayecto, los carros moviéndose de mucho más abajo, y también uno va viendo las hojas de la palmera cómo se van abriendo y entre ellas pasa el agua y hay como playas privadas para todas las personas que tienen sus casas aquí. El monorail tiene a fecha de hoy 4 estaciones. Nosotros nos bajamos, como les comenté, en la última estación, la que está más alejada, la que está en la última hoja de la palmera, y poco a poco nos vamos a ir regresando hasta ir parando en cada una de las estaciones anteriores. Vamos a ver primero qué hay por aquí, vamos a explorar la zona, así que comencemos. Vean, solamente en esta parte es para pasarse fácilmente un día, y es lo que les vengo diciendo de que en Dubái hay demasiadas actividades de entretenimiento para hacer. Aquí tenemos el costosísimo Hotel Atlantis, que tiene también un parque de agua, por dentro hay un pequeño centro comercial con galerías, hay también un acuario, y ahora estamos caminando por todo este paseo que se ve bastante largo, pero vamos a llegar hasta una playa que vimos en el mapa, no sabemos si es pública o privada, pero al menos lo vamos a intentar. Me encanta Dubái, lo admito, pero estas distancias
distancias me están volviendo loco y estuvimos caminando un rato por el paseo, podríamos llamarlo marítimo, y llegamos a un punto que ya después de preguntarle a varias personas me dijeron que las playas que están por ahí son privadas, nada más para los hoteles, así que agarramos un taxi hasta un sitio donde me dijeron que hay una playa que es pública y estamos caminando un poquito y creo que ya ahí la veo, ahí delante está. Ahora sí llegamos y la playa realmente está muy bonita porque está situada justamente en todo el frente del Hotel Atlantis. El color del agua está también precioso. La arena no sé si está muy suavecita que se diga, ahora la probamos. Pero miren, está bien bonita esta playa, a ver si nos bañamos. Vean, para que entiendan un poquito mejor dónde estamos, aquella de allá es la estación del monorail que está cerrada ahora mismo. Sería ideal si estuviera abierta porque los dejaría justamente aquí donde está la playa. Luego el monorail pasa por acá y llega a la última estación, que es esta que se ubica por acá al fondo, y justamente al lado está el Hotel Atlantis. Nosotros caminamos todo esto por el paseo hasta que llegamos a este edificio que se ve acá al fondo. Pues pensábamos que nos podíamos bañar en esa playa, pero es privada, y entonces dimos toda la vuelta con un taxi, pasamos por allá por un túnel, chaca, todo esto y llegamos a la playa. Hay un poquito de viento, pero ya después de que uno se mete, uno se acostumbra. La verdad es que el agua está bien rica y creo que mejores vistas que estas no podemos tener, incluso mejores que si estuviéramos hospedándonos en el mismo Atlantis. Esta parte acá donde está la playa, que se llama The Point, está buena como para pasar el día porque hay aquí un centro comercial, hay varios restaurantes, también acá hay varias tiendas de ropa, de perfumes, de recuerdos, y como pueden ver todas las columnas están pintadas con arte urbano y se ve bien bonito el lugar. Aquí en The Point hay dos opciones. Si quisiéramos podríamos volver hasta donde está el Hotel Atlantis, entonces tendríamos que volver a agarrar un taxi porque aparentemente es la única manera, y es hacer una vuelta así para poder llegar hasta allá. Entonces lo que vamos a hacer, ya que el taxi nos saldría un poco costoso y no vale mucho la pena, es que aquí mismo debajo del puentecito donde pasa el monorail existe un shuttle bus gratuito que nos lleva hasta la siguiente parada. Lo único malo es que nos vamos a perder este pequeño trayecto de vistas, pero ya si tuvimos las vistas de allá hacia acá, pues no importa. Y entonces desde esa parada sí seguimos a la siguiente y a la siguiente hasta volver al principio. Ya llegamos hasta el centro comercial. Aquí está otra de las paradas del monorail y no me puedo imaginar yo cómo lograron construir este lugar de la nada, simplemente acumulando arena y darle forma a toda esta gran ciudad. Venimos de comer algo en la feria de comida del centro comercial, agarramos el monorail y nos bajamos en la siguiente parada, que vendría siendo la penúltima antes de regresar al principio, y llegamos aquí a una parte que se supone que es residencial y a la vez complejo de hoteles, y la playa muy bonita, la verdad, muy extensa, unos colores preciosos que tiene el agua y prácticamente no hay nada de gente. Ya salimos de La Palmera y llegamos hasta una zona que se llama GBR, o lo que sería lo mismo, Jumeirah Beach Residence, y es de las playas y de las zonas más animadas que he visto de momento en todo Dubái. La extensión de la arena es bastante amplia y la arena también se ve mucho mejor que en otras partes en las que hemos estado, arena finita. Creo que hay muchas actividades aquí para hacer en la playa, hay paseos en barco. Veo también justamente de frente mío una noria que creo que va a estar acabada este año. Seguramente la inauguren para la Expo 2020 que comienza en octubre, si mal no recuerdo. Y vamos a dar una vueltica por aquí, me está gustando de momento, y eso que apenas acabamos de llegar. Wow, vean esto, nunca lo había visto, una nueva manera de jugar billar pero con pelotas de fútbol. Ahí está la bola blanca y golpeando la bola blanca pues hay que atinar el resto de las bolas en cada uno de los agujeros. Algo que es más que obvio es que toda la ciudad está llena de construcciones que están comenzadas, pero algo que me di cuenta ayer por la noche observando un poco es que tengo la impresión de que en la mayoría de ellas se trabaja las 24 horas del día, y por supuesto eso ayudaba a que la ciudad tenga un crecimiento tan acelerado. Viéndola de lejos como que uno no se lo acaba de creer, pero fíjense en la altitud que tiene esto, está impresionante. Creo que lo único que le falta ya para que esté lista son las cabinas, de resto se ve todo bastante ya ensamblado. Piensen que cuando esté acabada va a ser la noria de mayor altura de todo el mundo, le va a ganar al London Eye y a cualquiera que puedan conocer. Tenemos aquí 5 días, hoy es el quinto día y va a ser el último día,
pero para nada ha sido esto suficiente para recorrer entera la ciudad ni para descubrir todas las cosas que hay para ver. Así que tengo muchísimas ganas de volver. Creo que la Expo del 2020 que se va a celebrar en octubre sería una oportunidad genial y sobre todo poder enterarse de todos los proyectos que van a presentar ahí de cara al futuro. Me gustaría mucho, a ver si lo puedo hacer, y vamos a seguir visitando los Emiratos Árabes. Esto no se acaba aquí, no se pierdan los próximos episodios. La mayor parte de sus habitaciones están decoradas con mármol y con oro. Mientras menos números tenga el vehículo, mayor símbolo de estatus tiene el propietario de ese vehículo. 26.000 euros la noche.